¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, estimado Luis Alberto, a ti y a toda la audiencia. A ver, ¿qué es tú como académico con esto? Antes, esto es nuevo en el periodismo, ¿estás de acuerdo? O sea, a ver, tú eres colega, hoy dirigente sindical, pero esto es, oye, publica, a mí la verdad ya me dan risa, la verdad ya ni los leo, digo yo, no, pues qué, o sea, te aman y te odian en un segundo, depende de la información que publiques. Sí, pues ahí influye mucho precisamente las simpatías, las filias y las fobias. Y en ese sentido, el periodista pues está sujeto a cuestionamientos porque es un personaje público. Incluso hay autores que manejan que es un actor político. Y en ese sentido, si entras en el ámbito de la política, pues tienes detractores, pero también tienes simpatizantes. Y lo que publiques, de acuerdo, que hay que ver quién publica. Los simpatizantes de los rojos, si publicas algo contra ellos, se te van a venir encima. Si publicas algo a favor, eres muy bueno. Los simpatizantes de los azules, igual, es lo mismo, la verdad, es lo que estamos viendo. Pero alguien está mintiendo en las encuestas. Pero vienes en la faceta de representante sindical, Cuauhtémoc. A ver, ayer decíamos, nosotros hemos cuestionado, no se fueron a huelga, pero no hay clases de parte de ustedes. La Unison, vamos a la tercera semana sin clases, Cuauhtémoc. Sí, yo creo que eso es algo lamentable. Yo creo que todos estamos atentos y buscando que la institución continúe con sus labores. Nosotros estamos a favor de la excelencia académica, buscamos que haya condiciones dignas de trabajo, pero también de estudio, porque en la medida en que hay condiciones dignas de trabajo y de estudio, se logra precisamente que prevalezca la excelencia académica en los jóvenes, en los sonorenses y las sonorenses, y que esto pueda contribuir al desarrollo del Estado. ¿Y por qué lo señalamos esto? Por ejemplo, tú que también has impartido clases y que estuviste incluso como coordinador de la carrera de periodismo, sabes que si un profesor o profesora tiene condiciones apropiadas, equipamiento o reactivos en los casos de los laboratorios, etcétera, en esa medida existe la cuestión de que puedan contar con una excelente formación. Y los estudiantes y maestros están interactuando en el aula o en el laboratorio. Entonces, todo está interaccionado, ¿no? Entonces, yo sí creo que definitivamente en el caso particular ya de la pregunta que formulas, de que si por qué está cerrado, yo creo que hay que analizar que por una parte hay varios actores. Estamos hablando, por ejemplo, la parte de la autoridad universitaria. Generalmente, ¿qué es lo que hubo cuando hubo un diálogo con estudiantes ahí en la Plaza Emiliana de Subeldía, donde fueron convocados maestros, estudiantes y trabajadores administrativos del STEUS? Hubo una coincidencia en que la autoridad hay una ausencia y también no hay suficiente atención, y esto ahí está lo que se señaló, los principales agrupaciones o asociaciones de estudiantes señalando eso. Yo creo que ¿te refieres ese es un factor. A la autoridad universitaria? A la autoridad universitaria. Y por el lado... Pues se confirma, es muy repetitivo, todos los sindicatos y todos dicen eso, es decir, en el particular que la rectora y las autoridades no atienden estas cosas. Mira, por ejemplo, te voy a dar un caso. Nosotros estuvimos pugnando porque se nos diera la oportunidad de que hubiera más reuniones a la semana para atender la cuestión de la negociación del proceso de revisión salarial en el caso del STAUS. ¿Sabes cuánto tiempo nos destinaron para las reuniones y aceptó la autoridad universitaria? Cada miércoles, de 12 de mediodía a 2 de la tarde. Imagínate tanta situación que se tiene que atender de carácter de salud, de cuestiones de condiciones dignas de trabajo, etcétera, y que la autoridad diga, nada más tengo 2 horas a la semana. Y nosotros dijimos... ¿A la semana? A la semana. Cada miércoles, nada más. Entonces tú dices, oye, estamos en pleno siglo XXI y que haya ese tipo de actitudes y voluntad para atender una problemática en nuestra principal institución educativa en el estado e incluso en el noroeste, pues te parece absurdo. Y eso a veces no trasciende, y nosotros hicimos los planteamientos y afortunadamente al final estuvimos teniendo respuesta positiva a lo que nosotros estuvimos solicitando, y por ello hubo más reuniones de diálogo para buscar alternativas de solución. ¿Se dejó crecer el problema por parte de la universidad, de la autoridad universitaria? Yo siento que en la universidad lamentablemente hay una inercia que ya se tiene que romper. Por ejemplo, se dejan todos los problemas al final. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de las revisiones, debe de haber mesas de trabajo
permanentes, que eviten que se acumulen al final los problemas y que estemos con el hilo en la mano pensando si va a haber paralización de labores o no. Ahora, ese es un factor. Hay otro factor, el de la gestión de los recursos. En la gestión de los recursos, nosotros lamentablemente vemos que en los últimos tiempos no ha habido la gestión que se tenía, por ejemplo, en otros momentos, y ahí dices tú, bueno, si esa es una atribución que tiene la autoridad universitaria, debe ejercerla. Claro, también de parte, por ejemplo, de nuestra parte debe de haber demandas o peticiones razonables. Nosotros hicimos peticiones razonables, por ejemplo, estábamos solicitando, en lugar del estábamos solicitando el 5%, se nos dio el 2.8%. En el caso, por ejemplo, del incremento salarial, nosotros solicitamos el 10%, se nos dio el 4% y 0.5% en términos de una retabulación. Pero también queremos señalar que hubo logros importantes, por ejemplo, algo que es fundamental, la salud de las y los maestros, la salud de nuestros hijos. Por ejemplo, por primera vez en la historia se logró que los técnicos académicos se les haga estudios y que se vaya a realizar a todos los técnicos académicos que están en riesgo laboral, porque lamentablemente 4 compañeros al menos resultaron con sustancias tóxicas arriba de lo normal, que están laborando en los laboratorios, por ejemplo, en este caso de químico-biológicas. Y ahí se logró avanzar, y no es una cuestión económica, es una cuestión de atención, de voluntad de atender los problemas, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? Porque vamos a la tercera semana, vemos por la autoridad universitaria, la otra vez me mandaba un informe también donde decía, no, sí se les ha atendido, según ellos, a los sindicatos. Hay alrededor de 40,000 alumnos sin clases en la universidad, hablando de la UES, pero yo sí veo también aquí una ausencia autocrítica por parte de la universidad, es decir, pero mientras, pues estamos sin clases, estamos parados. ¿Cuál es la solución a esto? Por ejemplo, yo lo que escuché que dijo la secretaria general del STEUS es que el último ofrecimiento se lo hicieron por WhatsApp. A mí me parece que eso es una informalidad que, ¿cómo vas a enviar una propuesta por WhatsApp y no lo oficializas en un documento donde venga establecido claramente los compromisos, ¿no? Ahí te das cuenta. Y lo que a mí me dijo es que ellos están esperando que eso se formalice. Yo creo que un primer paso sería que se oficializara los ofrecimientos que se atendieron en el Ni una comité. llamada, ni una convocatoria junta, ni hasta nada. lo que yo me comentó, hasta ese momento no había habido. Entonces yo creo que aquí falta que haya voluntad de las partes. Y nosotros, por ejemplo, en ese sentido, estamos también atentos y que independientemente de lo que pueda ocurrir, nosotros estamos en la mejor disposición de que haya una reprogramación de las clases y nosotros estamos para que no haya afectación en ningún momento para las y los estudiantes. Entonces, ¿el balón está del lado de rectoría? Considero que está en el lado de rectoría, pero también tengo entendido que está habiendo la mediación del gobierno del Estado y también se necesita que, por ejemplo, en este caso, las compañeras y compañeros del STEUS, siendo nosotros respetuosos de sus dinámicas, que también vean la posibilidad, por ejemplo, de que se les entregue de manera formal por parte de rectoría la propuesta de los últimos ofrecimientos. Y el Estado no ha entrado a mediar, el Estado no ha entrado a decir, a ver, siéntate a... Tengo entendido que sí, en el caso nuestro participó... Bueno, pero a rectoría ¿no le han hecho caso o la universidad no le ha hecho caso? Bueno, al aquí Estado? en el caso concreto de lo del mentado, la propuesta u ofrecimiento por WhatsApp, tengo entendido que estarían trabajando sobre eso, pero es algo que nosotros, como no es nuestro sindicato, pues nosotros es información que nos llega a nosotros. Pues sigo viendo aquí falta oficio. Que a rectoría de plano las relaciones públicas no le interesan, me queda claro, ni en los conflictos. A ver, eso es muy delicado. Y el Estado pues no aprieta o no hace su trabajo y ustedes se endurecen y seguimos atorados. Nosotros no nos hemos endurecido. Por ejemplo, en el caso nuestro hicimos una prórroga, planteamos
hay que recordar que nosotros teníamos... Pero no hay clases, mi querido. Sí, pero es como si tú me dijeras, oye, la competencia tuya no da clases y yo te exigiera a ti que dieran noticias en otro lugar, pues, o sea, nosotros somos respetuosos porque nosotros en última instancia no estamos impidiendo las labores o no está cerrado el centro de trabajo. Y ahí quiero ser claro en este sentido. Por ejemplo, a nosotros se nos contrata para estar realizando actividades en un centro de trabajo de manera presencial. Entonces, a ti te cambian las circunstancias y hay aspectos que tienen que ver certeza jurídica, Luis Alberto. Por ejemplo, un estudiante que no tenga, y ahí entraríamos en un terreno también de discriminación, por ejemplo, que no tenga equipo adecuado, que no tenga, por ejemplo, acceso a Internet. Y otra cuestión, ¿cómo los obligas a que hagan tareas? ¿Cómo los obligas a que entren a las clases en condiciones en las cuales, te digo estadísticamente, la encuesta en Duty, que es especializada en esto del INEGI, establece, por ejemplo, que en los hogares de escasos recursos, solo el 30% tiene equipo? Y dime, ahí, por ejemplo, en ese caso, si nosotros pusiéramos en una situación así... O sea, no hay condiciones, no hay condiciones para clases. Hay factores tremendos. Por ejemplo, a un estudiante, ¿cómo le vas a decir? Te repruebo porque tú no entraste a las clases. O sea, no se trata nada más que te impartas, sino ¿quién lo va a recibir? Y cuando hablamos de recibir... A eso voy. Al estar en huelga, el STEUS, ustedes no hay condiciones operativas de infraestructura técnicas para recibir a los alumnos. En principio, te voy a decir, por ejemplo... te pregunto, sí, ¿no hay pregunta, nada más te voy a decir para que cheques que en el caso de la Universidad de Sonora, cuando fue lo de la pandemia, hubo un problema tremendo en términos de que el acceso era difícil y se caía el sistema. No, me queda claro, pero por eso, a ver, es que van dos veces que te pregunto, y es muy claro para que la gente sepa, a ver, es que no se solidariza, me queda claro, pero también dicen, es decir, ¿por qué no están dando clases? Me das tu explicación, yo te reitero, a lo que me dices es, o lo que entiendo, o dime si estoy entendiendo mal, es que no hay condiciones técnicas operativas de infraestructura óptimas para realizar eso y además de certeza jurídica para los estudiantes y maestros. ¿En qué sentido en el caso de los estudiantes? Pues un estudiante que en este momento no tenga el equipo adecuado para acceder, ¿cómo le vas a poner falta, por ejemplo? No, por eso me queda claro. Entonces ahí es donde entra que no es tan fácil decir. Y además... Pues eso es por solidaridad, Cuauhtémoc, porque usted dice, más bien es porque no hay condiciones óptimas. Pero nosotros estamos diciendo, hay una vertiente, y está bien lo que tú dices, hay una vertiente de solidaridad gremial, pero hay otra vertiente, que es la cuestión de la certeza jurídica. Y además... Por eso, es que al estar un sindicato parado, el otro tampoco puede operar, es lo que entiendo. Así es. Bueno, digan eso, pero solidaridad es que es eufemismo lo que dicen. Okay. Y la gente dice fuera, bueno, ¿y también le tenemos que estar pagando a los maestros? ¿Usted está recibiendo sueldo por estar? Nosotros estamos recibiendo sueldo. Si tú, por ejemplo, hay un sindicato, por ejemplo, si hubiera aquí, que fuera de administrativos y otro de periodistas, si el sindicato por ejemplo, de administrativos te declara una huelga, tienes que pagarle como patrón al que está como periodistas. Entonces, si son sindicatos distintos, y esto quizá no se capte, que hay una cuestión de carácter legal que tienes que respetar. Pero no están dando por eso, pero no están dando clases, ¿verdad? Y están recibiendo... Bueno, nosotros... Está enojada la gente en eso, ¿estás de acuerdo? La gente critica, oye, ¿cómo es que están también en huelga y les tenemos que seguir pagando a los maestros? ¿Qué le contestas? Bueno, la cuestión es que tendríamos que modificar entonces la ley. La ley, por ejemplo, te estoy comentando y te reitero, si tú tienes un sindicato, por ejemplo, de administrativos y otro de periodistas aquí en Proyecto Puente y te declara la huelga, entonces el asunto... La ley así está. Así se establece. La ley así está. Entonces, si la gente quiere, por ejemplo, en el caso de los que solicitan que se den clases, pues que se modifique la ley. Pero te voy a decir otra cuestión también. Hay gente que también se solidariza, incluso... Y esto no es por el afán de dar publicidad política, lo que estabas comentando ahorita. Ayer una candidata presidencial se solidarizó con con el sindicato de la UES y con el sindicato de Unison. Sí, ayer.
No, está bien, ¿no? Y el presidente también con ustedes. Sí, así es. Pues. Sí, pero es que si te vas a quiénes y dices digo, a ver, yo estoy hablando de hechos y tu postura por eso era muy clara. Hacía rato que queríamos hablar contigo. Sí. Lo que queremos ver es cómo solucionamos esto. Pues. Bueno, ¿cuál sería la solución? La solución es que la autoridad universitaria formalice los ofrecimientos, que la parte del STEUS esté en la posibilidad de valorarlos, y en función a eso tengo entendido que tiene el mecanismo de convocar a una asamblea general para votar si están de acuerdo o no con esos ofrecimientos. Con eso sería entonces. ¿Y no se ve para cuándo, no? ¿Y no se ve para cuándo? Pues yo creo que debe de haber por parte de rectoría, debe de haber cuando menos algo fundamental, que se le entregue de manera formal los ofrecimientos y no por WhatsApp. Pues falta mucho oficio, yo creo, y muchos operadores de parte de rectoría o vamos a hablar a ver la postura, porque ellos también tienen una postura y nos dieron un informe que no, sí se les ha atendido. La cuestión es que seguimos aquí y seguimos atorados. Pero bueno. Pues sería interesante que se juntaran pues de manera simultánea, y yo creo que ahí podría ser. Se los voy a pedir, a ver si quieren de eso, pero ojalá, me encantaría. Reitero, yo voy enfocado para la solución y todo lo que te pregunté es lo que dice la gente, y pues sería, por eso era importante tu postura, ¿no? Y no es la verdad, digo, me pusiste que la Xochitl y que la competencia, digo, yo no veo ni a la competencia ni a nadie, yo voy en mi carrera, yo creo que también cada sindicato debería ir en su carrera y sus intereses, digo, la verdad. Pero nosotros no perdemos de vista algo, Luis Alberto. Mira, nosotros tenemos interacción con los estudiantes. De hecho, ¿cómo crees que nosotros nos encontramos en estas circunstancias que no podemos continuar? Pero tenemos ahí el aspecto legal, la solidaridad, pero también la cuestión de punto de vista de la infraestructura. Tenemos que respetar a los estudiantes que no tienen equipo tienes adecuado. Razón, no tienes razón. Digo, la cuestión es que en lo que dices es más convincente tu explicación, es decir, no hay condiciones ópticas operativas, y te creo porque es cierto lo que me dices, o sea, tiene lógica todo lo que me estás explicando, a decir me solidarizo por solidaridad con ellos, digo, es uno, pues por solidaridad mejor está en la huelga, pues si no hay clases, es que no hay clases, pues, o sea, están en huelga. Te voy a comentar algo que nos ocurre. Es más convincente lo que me dices así, que decir por solidaridad, eso es todo, no entendíamos por qué, por lo que dices tienes razón, aquí por la autoridad debe de agilizar la autoridad universitaria y la autoridad laboral del Estado también, apretar más y sentarlos y decir, oye, pues ya, ¿no? Mira, pero en fin, me tengo que ir a corte. Sí, muy bien, claro que sí. Pero que sigamos hablando. Ok, me parece muy bien, perfecto. Cuauhtémoc González, representante del Sindicato de Académicos.